Este es el tercer video de este capítulo, en el que veremos diferentes reguladores. A continuación, presentaremos los controladores en serie, también conocidos como compensadores en serie, que se conectan en serie a nuestra planta en esta configuración. En el ejemplo con la retroalimentación negativa, la lógica del regulador era una regla simple. Nuestra primera estructura también funciona de manera similar. Uno de los reguladores más simples es el controlador bang-bang, también conocido como regulador de encendido y apagado, que tiene dos estados y puede alternar entre ellos. A primera vista, esta técnica puede parecer un poco primitiva, pero para muchas aplicaciones no hay necesidad de complicar las cosas en exceso. Por ejemplo, este control también es la base del termostato, donde para mantener el agua a una temperatura determinada, la calefacción se enciende o se apaga cuando se alcanza el valor ideal. Para evitar un encendido y apagado continuo, se utiliza una histéresis. Supongamos que quieres mantener la temperatura del agua a 70 grados Celsius, así que el nivel inferior del comparador se ajusta a 60 grados Celsius y es superior a 80 grados Celsius. De esta manera habrá menos encendidos y apagados, ya que los cambios de estado solo ocurren en estos dos valores. El controlador Bang Bang se activa cuando la señal de control alcanza uno de los niveles de comparación. Continuando con el ejemplo anterior del termostato, si el agua baja de 6 grados Celsius o sube de 80. Esto significa que la temperatura puede moverse, por así decirlo, dentro del rango de 60 a 80 grados, lo cual no le importa a nuestro controlador, mientras que nosotros queremos que el agua esté a 70 grados. Y si, sabiendo la temperatura del agua, si superara los 70 grados, cuanto más alta fuera la temperatura, más enfriamiento aplicaríamos, y si bajara de 70 grados, cuanto más fría estuviera, más calefacción aplicaríamos. En este caso, usamos un controlador P. El término proporcional calcula su salida multiplicando el error de entrada por una constante Kp. La ventaja es que es muy sencillo. La desventaja es que al usar un controlador proporcional, no se garantiza que la cantidad controlada sea exactamente igual al punto de ajuste. A esto se le llama error residual. Para entender esto, imagina un sistema cuya salida y es igual a 0.5 veces E, donde E es la señal de error y Y es la señal de salida. Supongamos que la salida del sistema en el instante inicial es, por ejemplo, 20, lo que denotamos como Y1. Queremos que la salida sea 30, así que establecemos la señal de referencia en 30. Luego, el siguiente valor instantáneo de Y se obtiene de la siguiente manera. La señal de error E es la diferencia entre la señal de referencia y el valor de salida, que ahora es 10. Y es igual a 0.5 veces E, así que I2 es 5. A partir de esto obtenemos la salida como la suma de los dos valores, que es 25. En el siguiente punto, vemos que la salida ahora aumentará menos debido a que la señal de error es más pequeña. Es fácil ver que, sin importar cuántas veces se repita este proceso, nunca se alcanzará el valor deseado, por lo que siempre tendremos un error residual. Ahora echemos un vistazo al diagrama de bloques del regulador P. La fórmula de la señal de actuación, generada por el controlador en función del tiempo, donde Kp es la ganancia del término proporcional y E es la señal de error. La siguiente figura muestra que con el controlador P, la característica de control se mueve dentro de un rango mucho más pequeño, acercándonos al valor deseado de 70 grados Celsius. Sin embargo, no pudimos lograr que la salida fuera siempre el valor esperado con ninguno de los reguladores. El controlador PI puede eliminar el error residual. Veamos cómo se ve eso. Para evitar este error, incorporaremos un integrador en nuestro controlador, además del término proporcional, el cual será responsable de eliminar el error residual. La palabra integrador significa una suma. La función del integrador es sumar el error actual al monto del error anterior en cada paso de tiempo y multiplicarlo por una constante KI. Esto es, en efecto, información sobre el pasado. El número de pasos de tiempo, la señal de error no es 0. Durante el número de pasos de tiempo, el controlador aumenta o disminuye el valor de su salida, eliminando así el error residual. La salida del controlador es la suma de la parte proporcional y el integrador.
Esto nos da la fórmula de la señal de actuación generada por el controlador, donde Kp es la ganancia proporcional, Et sigue siendo la señal de error y Ki es la ganancia del integrador. Aunque el error residual se elimina, el término integrador hará que el sistema tarde más en estabilizarse en el valor final, aumente su sobreimpulso y su estabilidad se deteriore. Si queremos mejorar el tiempo de respuesta del controlador, necesitamos implementar un componente diferencial en nuestro controlador. El controlador PD es apropiado para esta aplicación, así que continuaremos con él. En este caso, el controlador consta de dos partes, una parte proporcional y una parte diferencial. El componente diferencial en este caso muestra el cambio del error actual. Se puede entender como una estimación del error un paso adelante. El diferencial es la diferencia entre el error anterior y el error actual, dividida por el tiempo de muestreo y multiplicada por una constante KD. La salida del controlador es la suma de los términos proporcional y diferencial. Basándonos en esto, la fórmula de la señal de actuación generada por el controlador, donde Kp sigue siendo la ganancia proporcional, Et es la señal de error y Kd es la ganancia diferencial. El término diferenciador ideal no puede implementarse en la realidad. En su lugar, se utiliza un término diferenciador aproximado. En este caso, hemos mejorado el tiempo de decaimiento transitorio, pero en ausencia de un término integrador, el área residual vuelve a aparecer. Si combinamos los controladores PI y PD, mantendríamos el beneficio de la ganancia diferencial, mientras que el término integrador eliminaría el área residual. En el siglo XX, Nicholas Minorski llegó a una conclusión similar cuando observó al timonel de un barco. Él dirigía el barco no solo corrigiendo el área de la trayectoria actual, sino también teniendo en cuenta el comportamiento del mar hasta ese momento, y corrigiendo las perturbaciones permanentes, como los vientos fuertes. Estos tres factores representan perfectamente los componentes proporcional, diferenciador e integrador. Esta teoría fue elaborada por Minorski en una teoría de control en 1922, y más tarde se convirtió en la base para el controlador PID. Veamos su cadena de control. Teniendo en cuenta lo anterior, este controlador resume todos los tipos de controladores utilizados hasta ahora. Contiene el componente proporcional P, el integrador I y el diferenciador D, mientras que la salida del regulador es la suma de los componentes individuales. La fórmula de la señal de actuación generada por el controlador también es la suma de los tres términos, donde Et es la señal de error y K es la ganancia de cada término. En la práctica, el desafío no es implementar un controlador así, sino configurarlo para que funcione correctamente. Antes de pasar al tema del ajuste, me gustaría hablar sobre las aplicaciones del PID. El controlador PID se utiliza ampliamente en la ingeniería de control industrial. Se utiliza para controlar la temperatura, el flujo, la velocidad, la presión y mucho más. Se emplea en el tratamiento térmico de metales, porque las secuencias requieren un control preciso para lograr las propiedades metalúrgicas deseadas. El control PID también es una opción para la evaporación de disolventes, donde se requiere un control preciso de la temperatura. Una temperatura demasiado alta puede dañar el sustrato, mientras que una temperatura demasiado baja puede dañar el producto y resultar en una mala apariencia. En el curado del caucho, el control preciso de la temperatura ayuda a la vulcanización sin afectar negativamente las propiedades del material. Los hornos comerciales deben seguir una secuencia estricta de calentamiento y enfriamiento para asegurar que se lleven a cabo las reacciones necesarias, por lo que no hay margen de error en los controladores P, PI o incluso PD. Puede ser útil recordar ahora las ventajas y desventajas de cada tipo de regulador. Hemos preparado una tabla para ayudarte a decidir cuál elegir más adelante. El regulador Bang Bang no está incluido en la tabla porque en casi todos los casos se puede utilizar el regulador P, que es más preciso. Tiene la ventaja de la simplicidad, por lo que con su uso puede producirse un sobreimpulso en cualquier área residual. No hay área residual con el regulador PI, pero a cambio es más lento y más inestable, y la respuesta transitoria se degrada con un mayor sobreimpulso. El regulador PD, en cambio, es rápido y ofrece una buena respuesta transitoria, pero el área residual vuelve a aparecer. El PID tiene las ventajas del PI y del PD, pero es más complejo y más costoso de implementar.
Ahora comparemos los reguladores según sus respuestas a la excitación por función escalón. Es evidente que el controlador PID es el mejor de los controladores mencionados. Solo el PD es más rápido en alcanzar un valor final, pero este es un valor incorrecto. Su sobreimpulso es mínimo, incluso comparado con el PI. Sin embargo, elegir el PID puede no ser siempre la mejor opción si la tarea puede resolverse con un controlador mucho más simple y económico. Mantente atento para el video final del capítulo 18, donde veremos los métodos de ajuste y revisaremos 2 ejemplos de la vida real. Adiós. Hasta luego.